Dice la palabra de Dios, así que abusados en la forma en que anotan para que tomen la esencia de lo que Dios hoy nos habla. Dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 3, en el versículo 10, ¿verdad? Voy a leer Reina Valera, que es la Biblia que tengo aquí, y vamos a leer dos versiones más para poder extraer, ¿verdad?, este fundamento que es esencial. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. La versión internacional dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Traducción lenguaje actual dice: por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como él sufrió y aún morir como él murió. ¿Eh? Entonces vemos, amado hermano, ¿cuántos queremos resucitar? Es parte de nuestra fe, nuestra esencia, ir a hablar con las hermanas, ¿verdad? Decir: oye, esto no se acaba todavía, esto va a comenzar, ¿verdad? Y este cuerpo, ¿verdad?, va a resucitar, no reencarnar, va a resucitar. Cristo mostró el poder, repite, Cristo mostró poder, ¿verdad?, de levantarse de la muerte, ¿verdad? Por sí mismo se levantó de la muerte para volver a vivir. ¿Amén? ¿Cuántos desean eso? Sí, ¿verdad? Para volver a vivir. Pero el apóstol Pablo hace un énfasis que así como queremos ese gran poder, ¿tú te imaginas el poder que obró en Cristo para resucitar? Es increíble, ¿verdad? El poder para poder volver a hacer vivir un cuerpo, y ese mismo poder, ¿verdad?, que es el que todos los que seguimos a Cristo vamos a obtener. Pero aquí hay una segunda parte que habla de un conocimiento y de una muerte. Nadie puede resucitar sin antes morir. Dile: no puedes resucitar si antes no mueres. Y en una esencia espiritual, tú no puedes vivir espiritualmente sin antes morir carnalmente. ¿Amén? Dile: si el cuerpo no muere, ¿verdad?, el espíritu no vive. Amén. Dile: si el cuerpo no muere, el espíritu no vive, porque Gálatas 5 dice que son opuestos. Amén. Chocan, no van. Ahora bien, la palabra que se utiliza aquí, que utiliza el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que es el conocer, es una palabra que se utiliza, ¿verdad?, cuando un hombre conoció a una mujer, como cuando Adán conoció a Eva, ¿verdad? Como cuando Abraham conoció a Sara, ¿verdad? Y habla de una intimidad. Entonces, la palabra conocimiento habla de intimidad entre un hombre y una mujer, es decir, hay intimidad, ¿verdad? La conoció en la intimidad, hubo intimidad. Y esta palabra, que es la misma que se usa para esa intimidad, es la palabra, ¿verdad?, que nos habla y nos exhorta que nosotros como cristianos debemos, ¿verdad?, conocer, debemos intimar con Dios, ¿verdad? Debemos tener esa compenetración, ¿verdad?, para poder conocer a Cristo. Ahora, yo quiero que quede claro, ¿verdad? Cada vez que tú vienes aquí, tú no vienes a tomar una materia. Dile: tú no vienes a tomar una materia. Cristo no es una materia, ¿verdad?
Cristo es una persona. Y esto es algo importante, o sea, Cristo no es un estudio bíblico, Cristo es una persona. Venimos a conocer la persona de Jesucristo, ¿verdad? Puedes oír de Él, dile a tu hermano, puedes oír de Él, pero tú decides conocerlo a Él. Y Dios nos habla, ¿verdad?, que debemos conocer a Cristo, ¿verdad? No nada más oír de Cristo. Ese es el problema de que nos falta a muchas personas, ¿verdad? Les falta a muchas personas ese fundamento, esa convicción, porque de oídas le habían oído, ¿verdad? Pero su corazón no estaba con Él. Cuando tú conoces a una persona, cuando tú intimas con una persona, tu corazón está con Él. Amén. Entonces, no es suficiente el oír de Cristo. A Cristo lo oyeron mucho, pero pocos le conocieron. ¿Ah? Judas escuchó mucho de Cristo, pero jamás le conoció. Amén. Y hay una gran responsabilidad como cristianos de no quedarnos en escuchar de Él, ¿verdad? Porque el quedarnos solamente con escuchar de Él va a implicar un alto riesgo en nuestro fundamento, ¿verdad? Cuando tú empiezas a conocerlo a Él, amado hermano, tú te ligas con Él, ¿ah? Tú te enlazas con Él y dile a tu hermano, y jamás en la vida, sin importar los problemas que yo tenga, sin importar los sufrimientos que yo tenga, y aún al momento de morir, jamás me separaré de Él, porque lo he conocido. Es muy importante, por eso es cuando vemos el paso del tiempo. Comentaba ayer, dijo, estos bautizos hemos hecho muchísimos, pero mucha gente se queda solamente con escuchar de Él. O sea, Cristo fue una clase, ¿verdad? Fue una materia, ¿verdad? Fue una bonita experiencia, ¿verdad? Fue un seminario, fue una escuela, pero nunca fue una persona. Así que, dile a tu hermano, Cristo es una persona que tienes que conocerle. ¿Amén? Y esto nos habla mucho de esa esencia, de este gran fundamento para poder vivir en Cristo. Entonces, si yo deseo resucitar, porque mira, el cristiano si algo tiene, dice la palabra de Dios, que si Cristo no resucitó, entonces, ¿para qué seguimos a Cristo? ¿Ah? Es un profeta más como Mahoma, es un profeta como Confucio, ¿verdad? ¿De qué diferencia hay si Cristo no hubiera resucitado? Y entonces dice la Biblia, comamos y bebamos, que al final, dile, mañana mueres y desapareces. Pero si Cristo resucitó, dile a tu hermano, pero si Cristo resucitó, yo quiero resucitar con Él. Esto es esencial, amado. Si a ti no te importa resucitar, ¿ah? Si a ti no te importa vencer la muerte, entonces, amado hermano, no tienes nada que hacer aquí. Vive, disfruta tu vida, haz con ella lo que mejor te pegue la gana, que el día de mañana vas a morir y después de eso el infierno para la eternidad. ¿Ya? Y si te mueres no creyendo en el infierno, bueno, pues de todos modos te vas a morir. ¿Ah? Y no vas a resucitar. ¿Estamos? Pero si tú eres una persona que sí quieres resucitar, es decir, que sí te importa la eternidad, es decir, que no quieres fenecer únicamente con este tiempo, entonces, amado hermano, la Biblia nos enseña que el que quiera resucitar tiene que aprender a morir con Él. Y en esta esencia, ya hay 7 palabras, apúntale, 7 palabras para que se las digas a Andrea. Muy importante, 7 palabras, dile 7 palabras cuando Cristo murió. Y eso es algo que debemos nosotros retener y podemos buscar esa esencia, adaptados a fundamentos. Entonces, pareciéndonos a Cristo, conociendo a Cristo, tenemos que recordar las 7 palabras que nuestro Señor, ¿verdad?, antes de morir, pronunció, ¿verdad?, y que son muy importantes para nuestro fundamento de nuestra
fe cristiana. Amén. En Lucas capítulo 23, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 26, y llevándole es Lucas 23, voy a ir ahí, déjenme, no me falla la vista. Lucas 23, vamos a leer del 33, Lucas 23, 33, ¿ah? Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 34. Y Jesús decía, dile a tu hermano, y Jesús decía, es decir, Jesús habló. Fíjate que Jesús, cuando lo estuvieron cuestionando en el juicio con Poncio Pilato, no habló, ¿verdad? Pero cuando estaba agonizando en la cruz, decidió hablar, ¿verdad? Y esto médicamente dice, oye, pues hablas antes de que estés mal, pero cuando estás mal, lo que menos quieres es gastar fuerzas para hablar nada. Pero Jesús, ya desangrado y crucificado en la cruz, a punto de explotarle el corazón, Jesús habló. Dile, y Jesús habló, ¿verdad? Fíjate que estamos en el preámbulo de la muerte de Jesús. Y Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Fíjate que la palabra que se usa aquí no es singular, es plural. Dile, dijo, perdónalos, ¿verdad? ¿No? Esto, amado hermano, habla que Jesús decide perdonar, Jesús decide perdonar las veces que sean necesarias, no solo una vez y no solo una persona. Es decir, perdona las veces que sea necesaria y a cualquier persona. ¿Estamos, amados? Entonces, esta primera palabra, grábala para poder aprender a vivir muriendo, ¿verdad? Para morir resucitando. Vuelvo a repetir, aprender, morir, para aprender resucitar. Entonces, esta primera palabra de aprender muriendo, ¿verdad? En un contexto espiritual, es la palabra perdonar. Todo hijo de Dios que quiere resucitar, en esta vida tiene que aprender a perdonar. Dile a tu hermano, tienes que aprender a perdonar. Oye, pero ¿cuántas veces voy a perdonar? Dile, las veces que sean necesarias. Sin importar la persona que sea. Debemos aprender a perdonar, porque si no perdonamos, no podemos pensar aprender a morir y pretender resucitar. Tenemos que aprender a perdonar. Dile a tu hermano, Padre nuestro, tú que estás en los cielos y que eres santificado, venga tu reino. Mira, y dice la Biblia más adelante, perdónalos, perdónalos, como yo también perdono, sin excepción. Y tenemos que aprender que el perdón forma parte de esa muerte en nuestro ego. Forma parte de una palabra que se tiene que gestar por encima de nuestro orgullo, por encima de nuestros intereses, ¿verdad? Por encima de nuestra persona. El perdón, Dios le da un valor muy grande como cristiano, ¿verdad? Solamente los hijos de Dios, los que quieren resucitar, aprenden que el perdón, ¿verdad? Es algo que se debe formar, ¿verdad? Como un acto en automático para nosotros. ¿Amén? Y el perdón, ¿verdad? El perdonar, y eso es algo que quiero explicar, ¿verdad? Porque no sé a cuántos les han criticado. A mí sí me han criticado mucho como cristiano. Me dicen, pues tú que dices cristiano y hablas y no perdonas, ¿verdad? Entonces, orando, ¿verdad? Traté de investigar
¿En qué consistía el perdón? ¿Cuántos saben qué es perdón? ¿Cómo perdonar y en qué consiste el perdón? Mira, el perdonar, en primera instancia, ¿verdad? Es un acto voluntario. Pero el olvidarlo, ¿verdad? Es un acto involuntario. Yo te lo explico. El perdón es un acto ¿qué? Voluntario. Dile a tu hermano, yo decido perdonar. Yo decido perdonar. Pero el olvidar es involuntario porque cada vez que yo recuerdo y no lo olvido, si soy cristiano tengo que volver a perdonar, ¿verdad? Porque el perdonar, amado hermano, es aceptar quedarse con la ofensa. No es quitarse la ofensa. Es decir, si yo perdono, yo sé que estoy ofendido y sé que tengo que permanecer con la ofensa, pero mi voluntad es perdonar. ¿Estamos o no? Pero en mi voluntad no está olvidar, es decir, el recordar, ¿verdad? Cuando se mentaliza, voy a olvidar, no es cierto, lo vas a recordar. Y cada vez que lo recuerdas, te vas a volver a enojar, porque viene consigo la ofensa, ¿verdad? Y entonces Dios nos dice, pues vuelve a perdonar. Entonces cada vez que nosotros recordamos la ofensa, dile a tu hermano, tienes que volver a perdonar. Y pueden pasar los años, y pueden pasar los meses, y pueden pasar los días, pero si mi voluntad es siempre perdonar, si mi voluntad es siempre perdonar, entonces cuando mi mente venga a traerme el recuerdo de esa ofensa, tendré que volver a decir, te perdono. Eso es algo importante. La gente dice, ya te perdoné. No, salen de aquí, sí, no sabes, la palabra me pegó, ya perdoné. Y al rato se van en el coche, se van caminando, como se vayan. Dicen, no, pero ese hijo. ¿Ah? Y entonces vuelven a recordar la ofensa. Entonces Jesús nos dice, Señor, perdona. Dile a tu hermano, perdonar es un acto divino. Y solamente los hijos de Dios lo pueden llevar a cabo. Amén. Eso es importante. Es decir, el perdón es un acto voluntario, aunque el olvidarlo no es un acto involuntario, ¿verdad? Déjame decirte que cuando nosotros nos perdonamos, cuando Dios nos ve en el cielo y dice, mira mi hijo cómo está perdonando, es cuando más nos parecemos a Cristo. Entonces, cada vez que tú perdonas, tú te pareces cada vez más a Cristo. Yo me parezco cada vez más a Cristo. Porque el perdonar no es humano, el perdonar es un acto divino. Eso es entenderlo, y eso solamente los hijos de Dios podemos gestarlo cuando intimamos con Cristo. Por eso decimos, tenemos que no escuchar solamente, sino intimar con Cristo. Amén. Entonces, dile a tu hermano, perdonar es dejar en manos de Dios la ofensa y pedirle a Dios por esa persona que me ofendió. Jesús dijo, oren por sus enemigos. Es que no puedo orar por ese cuate que me hizo esto. Pero es un acto divino. Jesús perdonó. Y es algo que quiero que nos grabemos en la mente, porque yo cuando estaba leyendo y estudiando, decía, es cierto, mi Dios, solamente me puedo parecer más a ti. Solamente me puedo parecer más a ti, no porque traiga una Biblia en el brazo y ponga, aquí hemos visto a muchos que venían así, ¿verdad? Pareciéndose mucho a Jesús, parece que no caminaban ni de forma indecorosa, muy rectos, ¿verdad? Y hemos tenido aquí muchos pecados así como muy rectitos, ¿verdad? Hasta con cara de bonachones. Pero dile, eso no te hace parecerte a Cristo. El perdonar hace que te parezcas más a Cristo. Entonces,
dentro de los cristianos y ves gente que no perdona y ves siempre con cara amargura y ve a la persona y otra vez se pone como Hulk. Dices, no vive Cristo ahí. Yo cada vez que me recuerdo una persona, la recuerdo otra vez en la semana, una persona que robó, y me volví a recordar, dije, qué poco. Y Dios me hizo otra vez que meterme y decir, Señor, perdóname, ¿verdad? Y vuelvo a perdonar, me vuelvo a liberar. Suelto con el perdón. ¿Estamos? Pues eso Jesús lo decía, cada rato lo enseñaba y se los decía de muchas formas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? Ay, cada vez que te acuerdes, perdona. Cada vez que te acuerdes, perdona y ora por esa persona. ¿Amén? Perdona y ora por esa persona, porque en tu voluntad sí está perdonar. El olvidarlo no. Eso es conforme vas perdonando y lo dejas en las manos de Dios, Dios va ayudando a quitar ese recuerdo de ti. Para que entonces tú puedas ser una persona libre, ¿verdad?, de esas ofensas. ¿Amén? ¿Sí o no? Dale una sonrisa a Dios. Fíjate esta analogía que quiero que apunten. Quiero que la apunten. Así como perdonar nos hace parecer más a Dios, fíjate bien, matar nos hace más semejante a un animal. Odiar nos hace ser más semejante a un hombre, pero perdonar nos hace más semejantes a Dios. Así que cuando vemos esas reacciones, ¿verdad? Amén. Y vemos que ya podemos perdonar. Dile, perdonar no es un acto inmediato, o sea, puede ser que te lleve dependiendo qué tan duro esté tu corazón todavía, ¿verdad? Algunos les lleva algunas semanas, algunos son unos meses, algunos años, espero que no toda la vida. Pero conforme tú vas pareciéndote más a Cristo, el perdonar debe ser algo cada vez más sistematizado en tu corazón. Es decir, con periodos más cortos. Por eso la Biblia nos dice, no se cuesten, ¿verdad?, enojados. Es decir, cada vez, yo les decía, no sé con quién estaba hablando ayer, que les decía, ¿sabes cuál era mi oración cuando me levanto y cuando me duermo? ¿Cuál es mi primer frase de oración? Ya me acordé, fuiste tú. ¿Cuál fue la primer frase de oración que uso cuando me acuesto y cuando me levanto? Antes de pedir, Señor, bendíceme, Señor, te encargo, te digo, Señor, perdóname. Padre, perdóname. Y hay veces que mi oración, el 90% es perdóname. No puedo avanzar cuando yo no me siento que haya podido perdonar a los demás. Y mucho menos pedirle perdón a Él cuando Él sabe que en mi corazón todavía no he perdonado a los demás. ¿Qué fundamento tan importante? Dile, conociendo a Dios, intimando con Dios. Dale un aplauso a Jesús. Ahora bien, observa esto. La segunda palabra que Jesús agonizando nos enseña, ¿verdad? Entonces decimos, para conocer, intimar con Dios y parecernos a Él, la primera palabra que aprendimos fue perdón, ¿verdad? Perdonar. La segunda palabra, ¿verdad?, la vamos a ver en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oye, estaba agonizando, tenía pocas fuerzas, y lo único que hizo Jesús cuando volteó a ver a uno de sus lados fue salvación. Dile, la segunda palabra es salvar. Salvar. ¿Cuál es la segunda palabra? Salvar. Si hay algo que nos identifica como hijos de Dios, es que somos portadores de la salvación de Dios. Eso es algo esencial, amado. Una persona que no es portador de la salvación de Dios, es una persona que no ha intimado con Jesús. Una persona que intima con Jesús
es una persona que gesta en su vida, gesta en su esencia el ánimo, ¿verdad? Las ganas, ¿verdad? De poder dar ese mensaje de salvación, dile a tu hermano, en tiempo y en destiempo. Porque muchas veces decimos, ay, ¿en la oficina cómo crees? No es el lugar. Como que llega gente que no ha intimado con Dios a estereotipar que la única forma en la que podemos hablar de salvación es en la iglesia. Dile, aquí nos preparamos, pero el mensaje se da afuera. Dile, el mensaje se da en las calles. El mensaje se da en el mundo. Amén. Fíjate que cuando Jesús dijo, la mies es mucho y los obreros pocos, había como 250,000 personas que estaban. Hoy somos una población mundial arriba de los 70 y tantos millones de personas en el mundo. Y déjame decirte que cada vez hay más necesidad para poder dar ese mensaje de salvación. En cuanto más se acerca el regreso de Cristo, más tenemos que ser personas, si queremos parecernos a Cristo en su vida, muriendo a nosotros, para poder esperar resucitar con Él, debemos de compartir el mensaje de salvación. No importa qué tipo de relación tengas con la persona con la que tú te estás relacionando, pero tú eres un portador de la salvación de Dios. Fíjate cómo Cristo murió. Cristo murió perdonándonos y salvando. ¿Ya viste? Perdonando y salvando. Amén. Es una persona que no comparte la salvación de Dios. Puede ser que haya muerte todavía en su corazón. La Biblia dice que con el corazón, ¿qué? Se cree, y con la boca se confiesa. Quiere decir, cuando hay vida de Dios aquí, lo reflejas acá. Amén. ¿Estamos, amados? La tercera palabra. Es hermoso cuando empiezas a ver todo esto. Voy al Evangelio de Juan. Vamos a Juan. En el capítulo 19. (19:25). Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dile a tu hermano, la tercera palabra que pronunció Jesús al morir, fíjate, estaba agonizando, estaba muriendo, y Jesús procuró hasta el último momento de sus días servir a otros. La madre, ¿verdad?, fue encomendada al discípulo de Jesús, y el discípulo de Jesús fue encomendado a la madre. Qué importante es que cuando formemos esa intimidad con Jesús, podamos desarrollar ese don divino que es el servir a los demás. Que es el dar a los demás. Dile a tu hermano, el que viene a este mundo y no sirve, exactamente. El que viene a servir
a este mundo sirve. Y el que viene a no servir, dile a tu hermano, no va a servir, ¿verdad? ¿Cómo estaba Jesús? Yo quiero que pienses, ¿cómo estaba Jesús? ¿Estaba en una mesa sentado, riéndose? Como ahora en Navidad vamos a estar gozándonos, comiendo manjares. ¿Cómo está Jesús? Dile, Jesús estaba en una cruz. ¿Estaba limitado? ¿Estaba limitado o no? Porque mucha gente pone pretextos para servir que están limitados. No tengo lana. No tengo tiempo, no tengo para los pasajes. ¿O no? Jesús estaba en una cruz, estaba clavado en una cruz. Ahora, anímicamente, ¿cómo estaba? Dile, estaba sufriendo. ¿Cómo estaba Jesús? Y aún así, estaba dispuesto a servir. El tema es que la gente condiciona la condición de vida que tiene para decidir si están en el momento oportuno para servir o no servir. Y Jesús nos enseña, dile a tu hermano, a servir todo el tiempo. La mejor forma de desarrollar a Cristo en tu vida es sirviendo sin importar las circunstancias que estés pasando. Es decir, yo puedo tener un padre enfermo y agonizante y eso no me limita a servir a otros. ¿Ah? El problema es que cuando nosotros estamos sufriendo, ¿verdad? ¿Cuántos han sufrido? ¿Ah? A mí me ha pasado que he estado algunas ocasiones en el hospital por algunas cirugías y entonces yo creo, ¿verdad? O yo creía que yo tenía que ser servido, que yo tenía que ser atendido, que yo en ese momento era el foco de atención. Y Jesús nos enseñó, y Jesús me enseña, que a pesar de ser el que yo estoy sufriendo, yo debo de en toda oportunidad aprender a servir a otros. Si estoy en el hospital en una cama, compartiré el evangelio. Como no puedo hacer nada, estaré pensando a quién más perdonar. Y la tercera, si puedo yo servirle a la enfermera y al doctor o al vecino de al lado para darle una palabra de aliento en su malestar, lo tendré que hacer como hijo de Dios. Personas que en una situación decir, es que yo ahora estoy listo para que me sirvas. Dile, Jesús no vino a ser servido. Jesús vino a servir. Y eso define mucho, ¿verdad? El comportamiento de la vida de Jesús en su muerte. Jesús nos enseñó a vivir muriendo. Dile a tu hermano, Jesús nos enseña a cómo vivir como cristianos muriendo. Es muy fácil servir cuando estás al 100 y estás contento y cobras tus aguinaldos y no tienes ningún problema. Pero qué difícil es servir en la adversidad. Y Jesús nos enseña, amado hermano, a servir, ¿verdad? A decirle, ocupado todavía en la cruz, de decir, es que no se puede quedar ni mi madre sin un acompañante, ni este discípulo sin un amor, ¿verdad? Y hace una encomienda de servicio, dile de servicio. Por eso es que cuando la actitud en pequeñas cosas, dile en pequeñas cosas, en cosas muy significantes de tu vida, se ve una gran realidad de tu interior. Hay mucha gente que se queja porque le dices, ahora te toca limpiar unas escaleras, ahora te toca asear, ahora te toca entregar, ahora te toca hacer o llevar. Y eso refleja mucho la carencia de intimidad de Jesús en sus propias vidas. Una persona que tiene intimidad y una persona que tiene intimidad con Dios siempre estará dispuesta a servir. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Mira, ¿qué es lo que pasa en la sociedad? Porque esto es un tema muy interesante. Cuando un político, casi no hacen eso, y está enfrente de grandes tumultos de gente.
¿Cómo se siente el político? Con poder. Entonces, un político ante mucha gente se siente empoderado. ¿Cómo se siente un cantante ante mucha gente? Un ídolo. ¿Vamos cuadrando o no? Un deportista ante muchos espectadores. ¿Cómo se siente? Un admirado. Y un hijo de Dios ante muchas personas, ¿cómo se debe sentir? Mira a tu hermano con mucha compasión. La compasión es el motor del servir. Estaba viendo los médicos les hacen hacer un juramento, ¿verdad? Ética de servicio. Cuando los conoces, ¿verdad? No todos, estoy hablando. Como hay algunos ingenieros también, que no todos, ¿verdad? No todos. Pues oye, la esencia de tu oficio no es el dinero es consecuencia de ello. Dile, es el servir. Allá los arquitectos, la esencia de la arquitectura no es crear. Dile a tu hermano, es servir creando a los demás. Y cuando tú pones ese concepto de servicio ante cualquier cosa que hagas, ¿verdad? Procurando el bienestar de las demás personas, por ende va a llegar, ¿qué? Una retribución, porque eso es bendición. Pero el fin no es el principio no es la retribución. El principio es el servir. Si esto lo pensara mucha gente, cambiaría el mundo, No, seguramente. Afirmativamente. Contundentemente. Amén. Entonces, Jesús nos enseñó, pues ya hemos aprendido, Jesús nos enseñó a perdonar, Jesús nos enseñó a salvar, Jesús nos enseñó a servir. Allá atrás, ¿a qué nos enseñó Jesús? Mira a tu hermano, que no se te olvide nunca servir. ¿Amén? Porque mucha gente depende del estímulo. Dices, es que no me motivan, ¿verdad? Pues yo ya dejé de servir. No me agradecen. El pastor es que ya me voltea a ver. Amado hermano, te voltea a ver Dios. ¿Amén? Dale un aplauso a Jesús. Vamos a ver una cuarta palabra, no sé cómo andemos de tiempo, pero una cuarta palabra que pronuncia Jesús en su muerte la vemos en Juan 19:28. Y ahí en Juan 19:28 nuevamente podemos encontrar, después de esto, ¿verdad? Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. ¿Se te hace congruente? La fuente de agua viva, el manantial de ríos de agua. Pidiendo agua, por eso la escritura dice, para que se cumpliera. Mira tu hermano, esa palabra que nos enseña Jesús al morir, necesitando a otros. ¿Verdad? A otros. ¿Qué le prepararon a Jesús? Le preparaban agua con hiel y vinagre y unas especies para poderle, ¿verdad? No nada más hidratar, sino con un analgésico a los grandes dolores de estragos de muerte que él tenía. Jesús no lo necesitó. Jesús lo pidió. Jesús lo pidió para enseñarnos a nosotros. Ningún cristiano es autosuficiente. Ningún hijo de Dios es autosuficiente. Ningún hijo de Dios se desarrolla solo. Ningún hijo de Dios es independiente. Todos los hijos de Dios necesitamos unos de otros. Jesús enseña
esa coinonía que tiene que haber entre los hijos de Dios. Jesús enseña esto, es de verdad muy grave para la iglesia de Cristo en estos tiempos. Mucha gente que dice ya no se congrega porque se sienten autodidactas. Ahora la gente está dispuesta a elegir su iglesia y no permitir que Dios elija la iglesia de ellos. Porque cuando Dios elige la iglesia para cada uno de nosotros, es porque Dios en su soberanía, en su autoridad, ¿verdad? En su poder, en su omnisciencia, sabe cómo nos complementamos en nuestras necesidades unos con otros. Voltea a ver a los hermanos. Cualquiera de ellos puede suplir una necesidad en ti, como tú puedes suplir una necesidad en ellos. Esto es importantísimo. El gran apego, por eso le comenté a una persona, oye, es que Cristo no es virtual. Para aquellos que todas son virtuales y no vienen nunca, y todos por Zoom o por plataformas digitales, ¿verdad? Todo es remoto, dile, ¿y dónde está el poder suplir la necesidad del prójimo cuando no lo veo? O sea, es ilógico. Está Satanás metido engañando a todos los falsos cristianos y tratando de engañar sobre todo a los verdaderos. Y la iglesia de Jesús está hecha para suplir la necesidad de otros. Así yo llevé a dos ancianos a los bautizos. Cuando llegamos ya en la noche, todos se bajaron, ya se querían ir a sus casas, quedaron ahí en el camión. Yo tuve que venir a hacer todo esto. Regresé, puse la carta en doble filo, ustedes se dieron cuenta del suceso. Estamos jugando al Mad Max. Bajo al Señor y de momento me vi solo hasta que Dios mandó a una persona a suplir mi necesidad. Y yo no puedo solo. Necesito la ayuda de los demás. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, si como iglesia vamos a avanzar en el reino de Dios, tenemos que aprender eso, ¿verdad? Tenemos que aprender que Jesús en la cruz todavía estaba dando una cátedra, amado hermano, de cómo vivió su vida y cómo le estaba concluyendo para que todos los que son discípulos de Jesús siguieran sus mismos pasos. Así que cuando tú veas un hermano aislado, dile, cuando tú veas un hermano aislado, ese hermano necesita de ti. Amén. Estaba Leti preocupada por la niña y me dio gusto que mucha gente se acercó a tratar de suplir una necesidad. Amén. Cualquiera que ésta sea. Jesús enseña a suplir la necesidad. Dile a tu hermano, si ves a un hermano sufrir de necesidad y tú le dices, estaré orando por ti, y tienes cómo apoyarle en suplir esa necesidad y no lo haces, ¿dónde está Cristo en ti? ¿Amén? Dile amén. ¿Sí se dan cuenta cómo Cristo nos enseña a estar juntos? Por eso yo les decía a todos, me decían, oye, es que yo llego allá porque me queda ahí cerquita. Dije, no. Dile, todos necesitamos de todos. Dile, todos. ¿Amén? Entonces, Jesús nos enseñó a perdonar, Jesús nos enseñó a salvar, Jesús nos enseñó a servir, Jesús nos enseñó a suplir la necesidad de otros, a estar juntos, ayudándonos en esa necesidad. Así como iglesia, gente, juntos. Si algo ha fructificado al pueblo de Israel es eso, que ellos están. Amén. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Amén. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí,
lamacta sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ah? Dile a tu hermano, la quinta palabra, ¿verdad? Es la oración. Jesús nos enseñó a orar. ¿Sabes que en los evangelios, ¿cuántos han estudiado los evangelios? Los 4 evangelios. ¿Sí? Cuando estudias los evangelios, te percatas que Jesús lo ves orando más que enseñando a orar. Es decir, Jesús lo ves más activo haciendo oración que dando una doctrina de la oración. De hecho, hay un párrafo, enseñas a orar y pone el machote el Padre Nuestro. Pero durante todo el tiempo los discípulos aprendieron más de Jesús viéndolo orar. Dile, Jesús oró todo el tiempo en su vida. No hubo un momento que Jesús no oraba todo el tiempo. Si algo impactó a los discípulos de la vida de Jesús, fue que Jesús fue un hombre de oración. Jesús impactó más a los discípulos de la forma en que él oraba. Él se levantaba muy temprano y se iba al monte a orar. Jesús desaparecía horas porque él se iba a orar. Una persona que quiere vivir y aprender a morir a él para que Cristo resucite en él y lo resucite a él, es una persona que debe aprender a orar por todo. Dile a tu hermano, no sea religioso. Hay muchas personas que tienen, a ver, es el momento de orar, estoy quieto, aquí ya me hinco. Amado, tú puedes orar manejando, tú puedes orar cuando estás en una cirugía, tú puedes orar cuando estás arreglando una máquina, tú puedes orar cuando estás haciendo un diseño, tú puedes orar cuando estás en medio de una reunión, tú puedes orar en medio de un negocio. Orar sin cesar, dile, orar sin cesar. Debes aprender que la oración es un fundamento que debe ser un hábito intrínseco en la vida de una persona que ha tenido intimidad con Jesús. Para parecernos más con Jesús, debemos ser gente, ¿verdad?, que tenga una vida bañada de oración. Y se nota una vida bañada de oración, es una persona que, a pesar que la carne nos traiciona, ¿cuánto les traiciona su carne? Esa vida de oración hace que reflexionemos, hace que reaccionemos, hace que no nos vayamos del otro extremo y volvamos a regresar. Pero hay personas que ya se fueron desde hace mucho tiempo a dar la vuelta al mundo, aunque sigan aquí, por sus actitudes. Una vida de oración controla tus actitudes. Una vida de oración controla tus emociones. Una vida de actitud aboca tus sentimientos. Una vida de oración alinea tus deseos, ordena tus prioridades, esclarece tus pensamientos y bendice tu corazón. Quiere decir que una persona que ora no es una persona que debe haber amargura en ella. O preocupación desmedida en ella. La oración trae intrínsecamente la confianza de Dios en ti. Eso Dios oraba. Jesús siempre oraba. Iba a lo que fuera a hacer, Jesús siempre. Jesús no salía a caminar con los discípulos a ver a cuántos endemoniados se encontraba, si antes no tuvo un ¿qué? Tiempo de oración. Amén. Ayer que se arrancaba el camión, ¿qué hicimos? ¿Vas a tomar alimentos y qué hicimos? ¿Vas a empezar los bautizos y qué hicimos? Di, la oración activa el Espíritu de Dios en ti. ¿Qué le falta a los músicos para que sean sacerdotes de alabanza?
Oración. El músico no puede estar pensando en las teclas que debe oprimir o en las tonos que debe alcanzar. Debe primeramente orar para que el Espíritu de Dios lo guíe. Amén. Entonces Jesús nos enseñó a orar. Vamos terminando. Sexta palabra. Juan 19:30, ¿verdad? Juan 19:30. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mira tu hermano, la palabra consumado quiere decir cumplí. Cumplí tal como me lo pediste. Cumplí tal como me lo ordenaste. Consumó Jesús en la cruz toda la obra que Dios Padre le había encomendado. Entonces esa palabra, dile la obediencia. Obedecer a Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Qué importante es que nosotros, déjame decirte algo que es algo que yo he vivido en mi vida, no sé tú. Voltéenme a ver tantito todos. Obedecer a Dios duele. O sea, si tú dices, ay, de obedecer es bien fácil, no. O sea, cuando Jesús estaba a punto de ir, porque Jesús, hombre, lo sentía en el cuerpo, pero Jesús Dios también, y veía como Dios lo que iba a acontecer en el inmediato futuro, y veía que lo iban a atormentar, ¿verdad? Que lo iban a golpear, que lo iban a desgarrar, que lo iban a crucificar, que iba a sufrir, que iba a doler, y Jesús se puso a orar. Y orando le dijo al Padre: Señor, si tú quieres, evítame pasar esto. Y ahí viene el dolor de la obediencia. Pero no sea como yo digo, sino como tú me digas. Y Jesús obedeció. ¿Cómo nos cuesta trabajo obedecer cuando es, oye, ¿puedo hacer esto? No. ¿Cómo que no? Pues a ver cómo le doy la vuelta. No, pues sí. Y Jesús nos ve. Obedecer duele. Obedecer hace que nosotros podamos aprender a morir a sí mismo. Obedecer no es fácil, pero tiene un gran valor para Dios. Qué impactante. Muerte de cruz. Jesús ya está en la cruz. Todo lo que ha pedido, Señor. Hice todo lo que me pediste. Obedecí. Es que es muy difícil. Obedecí. A final de cuentas, obedecí. ¡Me dolió! Obedecí. Amén. Entonces Jesús nos enseñó a perdonar, a salvar, a servir, a atender necesidad de otros, a orar, y ahora nos está enseñando a obedecer. Qué fundamento tan grande, ¿eh? Terminamos con el último. Lucas capítulo 23, versículo 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. La última palabra que Jesús dijo cuando partió: confianza. Confianza en Dios.
Qué hermoso es el día que lleguemos a partir de este mundo y nuestro último aliento sea una palabra de plena confianza de que estoy dejando este cuerpo, pero que pronto resucitaré confiando en Dios. Y para que ese momento llegue, es que tenemos que pasar, dile a tu hermano, tienes que aprender a pasar eventos, vicisitudes, necesidades, donde el único camino, la única alternativa, la única solución sea el poner tu confianza en Dios. En nada ni en nadie más, confiando en Dios. Así que, amados hermanos, Jesús muestra cómo se debe vivir una vida que pretende aprender a morir a sí mismo para resucitar con Dios. Ya tu hermano, amplia, espaciosa, ancha, es la puerta que lleva a la perdición. Estrecha, angosta, pequeña, exacta, es la puerta que lleva a la salvación. Y pocos entran por ella. 7 palabras de la agonía de Jesús en la cruz.